En Radio Análisis en esta mañana de 24 de octubre, jueves del año 2024, y como cada mañana vamos inmediatamente a esta hora a nuestro panel de conversación saludando a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. Buenos días. Buenos Monse. días. ¿Cómo estás? Bien. No, o sea, me imagino que bien, con todos los temas que hay que tratar, pero nos vamos a poner en acción inmediatamente. Bueno, de hecho, como lo hemos venido haciendo desde temprano. Saludo en primer lugar a la académica, casi digo, Instituto de Asuntos Públicos, y un periodista no puede estar tan desactualizado desde hace un tiempo, Facultad de Gobierno. Mireya Dávila, bienvenida Mireya, gracias por estar acá. Hola Patricio, hola Montserrat, hola Ale, buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, facultad, por favor. Sí, pues Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Así es. Y saludar también a la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus. Como siempre, Alejandra, muy bienvenida. Muchas gracias, Patricio, por invitarme. Monse, muy rico estar con usted y para qué decir con Mireya. Sí, gracias a Larga ambas. historia con la Ale, así que... Así es. Así es. Bueno, vamos a ver si están de acuerdo respecto de los temas que vamos a abordar. Hay harto que señalar en la arista judicial del caso Monsalve. Ayer hubo una audiencia donde el fiscal Armendáriz hizo una larga exposición. Ustedes lo comentaban también más temprano, Pato, lo vamos a abordar también la arista política, pero antes de eso quería proponerles analizar con toda la complejidad que tiene el tema de la violencia escolar a propósito de lo que ocurrió ayer en el Instituto Nacional Barros Arana, que es un internado, como sabemos, histórico, ¿no?, emblemático, que ha sido el lugar donde figuras muy relevantes de nuestro país han estudiado ahí, ¿no? El expresidente Patricio Aylwin es uno de ellos. Y bueno, ha devenido en una cuestión bien lamentable, no solamente este centro educacional, sino que también otros emblemáticos. Y ahí quiero pedirles una primera reflexión, ¿no?, en términos generales, para ir ya entrando en los detalles. Alejandra, ¿con qué sensación te quedas luego de esta información con una treintena de niños, de jóvenes, ¿no?, lesionados, heridos, algunos en riesgo vital? En este momento está hablando, de hecho, el ministro de Educación. Vamos a estar actualizando respecto de aquello, pero en una primera impresión, ¿qué podríamos decir? A ver, primero, terrible. Brutal, hechos de violencia además que ocurren al interior de un establecimiento educacional con las características que tú señalabas. Eran un establecimiento emblemático. Sí, que brutal que existan niños lesionados, niños con riesgo vital. La verdad es que uno es imposible no quedar remecida, pero me ocurre, tengo que frente a ustedes ser como muy honesta. Me remece también, y en otro sentido, la declaración de los apoderados. Y eso es, de una u otra manera, lo que siento que debemos también reflexionar. Cuando de una u otra manera justificamos hechos injustificables. Llevamos demasiados años buscando, por diversas razones, o por falta de reflexión profunda, las razones de la violencia, incluso llegando a justificar. Aquí es un tema de dignidad, de derechos humanos, el derecho a la educación para todos y todos, de ese establecimiento, de los alrededores del INBA. Entonces, siento que esa es una reflexión que no debemos dejar de hacer. ¿Hasta dónde generaciones anteriores, producto de visiones de una sociedad, de formas como quisieron que cambiara la realidad de nuestro país, de una u otra manera van justificando o van incluso a través de las nuevas, de los jóvenes, van haciendo realidad ese sueño incumplido, cualquiera sean sus formas? Entonces, Patricio, Monse, Mireya, tengo una desazón terrible, y siento que debemos cambiar eso. Y con la misma fuerza me molesta profundamente la exacerbación de la politización
porque hoy día todos los sectores políticos, y particularmente quienes están en la búsqueda de ganar el escaño, el espacio de la Municipalidad de Santiago, a la sobreutilización de este hecho con fines políticos, sin importarle a de verdad la vida de esos niños, el futuro del establecimiento educacional y de los niños y niñas que hoy día quieren y tienen derecho a la educación. Alejandra, Mireya, vamos a escuchar al ministro Cataldo, que está hablando en directo, y retomamos la conversación, si les parece. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Que los adultos tenemos un rol en general que cumplir con este proceso. No lo digo a propósito de este caso en particular, lo digo en general. Los adultos tenemos una misión, que es formar a las nuevas generaciones. El sistema educativo tiene un propósito, sin duda, pero acá hay un problema mucho más grueso, más general, que tiene relación con la dimensión más social, ¿no? Con el papel de las familias en los procesos formativos. Nosotros queremos ser enfáticos en que todos los adultos tenemos la misión entonces de trabajar por construir una sociedad libre de violencia, donde la resolución pacífica de los conflictos sea la forma en que moderamos y modulamos nuestro accionar, en el que ponemos en valor, en definitiva, la democracia. ¿Y qué más importante que hacerlo que a un par de días de iniciar el torneo electoral municipal y de gobiernos regionales? Creemos que hoy más que nunca tiene sentido poner en valor justamente la forma de resolver las diferencias a través de los mecanismos pacíficos y a través de las vías institucionales. Y en eso todos los adultos tenemos un rol. Padres, madres, apoderados, docentes, asistentes de la educación, equipos de gestión, tanto locales de las escuelas como también de las administraciones. Y por cierto el Ministerio de Educación. Y no solo el Ministerio de Educación, sino que la institucionalidad completa, incluyendo el Parlamento. Por lo tanto, hacemos un llamado a que podamos unir esfuerzos en esa dirección, porque creo que lo que ha ocurrido en esta ocasión no solamente es intolerable, sino que además no puede volver a repetirse. Dicho eso, hemos tenido una reunión de coordinación donde hemos buscado de manera operativa establecer líneas de acción para atender esta problemática en el corto y en el mediano plazo. Hemos identificado a lo menos 2 dimensiones o 3 dimensiones que son relevantes a considerar en esta coordinación. La primera tiene relación con toda la contención y el trabajo psicosocial y emocional que debe ocurrir con las comunidades. Y cuando hablo de esto nos referimos a que vamos a tener una primera intervención que está planificada que ocurra a través del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación, a través de los programas que dispone el Ministerio de Salud para la atención en contextos de riesgo y emergencia, y en el caso de el Ministerio de Educación a través de JUNAEP con las DAPS, que son los diagnósticos que se hacen especialmente para la prevención de riesgo psicosocial, a través de JUNAEP, como decía recién, del programa Habilidades para la Vida. Esta va a ser la primera respuesta en la que vamos a intervenir en el Estado. En un ratito más les vamos a contar en detalle cuáles son. Es una coincidencia, pero que imagino que no obedece a una coincidencia que, en el fondo, quiero decir, a que la línea argumental de Alejandra dialogaba bastante con el momento en el que pinchamos al ministro Cataldo, ¿no? La responsabilidad de los adultos. Y ahí, Mireya, te quería hacer un comentario, ni siquiera es una pregunta, ¿no? Para darle cuerda al análisis. Hay una suerte de confusión en un contexto de debilitamiento de las normas y del principio de autoridad, con que eso sería, por decirlo de algún modo, progresista, ¿no? Y que la autoridad y las normas serían, por decirlo algo así, algo como reaccionario. Cuando en realidad, si uno lo mira desde otro lugar, son precisamente las normas y la autoridad las que nos permiten tener mayor conciencia de la dimensión comunitaria de nuestra vida. O sea, si no tenemos conciencia de nuestro metro cuadrado, con mucha facilidad podemos pasar a llevar el metro cuadrado del otro y no darnos cuenta que estamos compartiendo en una comunidad. Quería pedirte una reflexión sobre eso, porque a propósito de la declaración de los apoderados había un tufillo un poco de eso, ¿no? En la manera en que estaba concebido el abordaje de la situación.
Sí, bueno, yo no escuché al ministro, no lo escuché nada, así que no, perdón, por lo que no escuché porque no, es que se escuchaba muy bajito. Ya. Entonces supongo, me hago cargo de lo que tú dices, así que Confía en mí. hiciste Sí, un sí. súper resumen. Bueno, yo primero que todo, igual que la Ale, lamento la situación de los chicos que están heridos. Me parece que eso es lo principal y por lo que escucháis varios que están muy graves. Entonces, espero que esto esté bien y un saludo a las familias que están con sus hijos e hijas en esa situación. Me parece que eso no hay que perder el foco en eso. Segundo, yo creo que este es un tema que es bien complejo y que tiene lógicas largas y cortas, que tiene que ver con el deterioro de la educación pública. No solamente en términos de inversiones, sino que en términos de la preocupación de la sociedad. Me parece que hay un primer punto. Yo no soy experta en temas de violencia escolar, por lo consiguiente mi opinión es absolutamente desde el comentario. Segundo, yo creo que está muy politizado el tema de la violencia y el orden, que es una lógica larga de Chile. Chile tiene una mirada muy autoritaria del orden. Es como que tú no puedes tener orden respecto a los derechos humanos, libertades, sino que tienes que ir al otro extremo. Yo creo que eso es una lógica que viene del siglo XIX y son lógicas culturales que además son políticas que se traspasan a todos los ambientes. Yo creo que eso es muy complejo. Y tercero, yo también creo que hay una debilidad en la administración del colegio. Me imagino que si pasan estas cosas, y ayer me fijaba cómo entrevistaban a los chicos, los entrevistaban a cara cubierta. Entonces me parece que eso también es complejo. O sea, hemos llegado a un momento en que la gente tiene que hablar con la cara cubierta, los chicos que están en el propio INBA. Entonces, y creo que también hay integración del colegio, que hay rol del Ministerio de Educación, y me imagino que está todo el tema del anarquismo. Yo creo que tratar de entender un poco cómo es la lógica de estos movimientos internos y también leía que era como un rito de pasaje de cuarto medio. O sea, hay toda una práctica cultural en que entender bombas molotov se ha hecho una práctica, y eso me parece que es gravísimo. Y yo llamo a la autoridad también de los adultos. Yo concuerdo con eso, con lo que dice el ministro. Pero tiene que ir con una lógica de politizar. Tenemos que ser capaces de generar un acuerdo entre que tiene que haber orden, pero tiene que haber respeto a los derechos humanos y libertad. Yo creo que ese es el espacio que tendría que construir tanto la izquierda como la derecha, me parece. Por ahí lo dejo. Ahí, una cierta izquierda y una cierta derecha. Sí, hay que también puntualizar eso. Alejandra, ahí respecto del rol de los adultos que tú recalcabas antes, lo hacía también el ministro, y tomando esto que plantea Mireia de que es una suerte de práctica cultural, ya que está instalada en algunos establecimientos educacionales. Conocimos, por ejemplo, este año un caso gravísimo donde estudiantes rociaron con benzina al director del Liceo Victorino Lastarria, ¿no? Sí. Eso fue hace algunos meses. Ayer también hubo hechos de violencia fuera del Instituto Nacional, que ya es habitual, ¿no? Con bombas molotov, con barricadas. Y podríamos mencionar también otros liceos, ¿no? Es algo bastante habitual. ¿Qué se hace? Porque el ministro hablaba del rol que tienen los distintos actores, ¿no? Los padres, apoderados, las comunidades educativas, el Parlamento. Hay una ley sobre convivencia escolar que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pasó al Senado. ¿Cómo ves tú que puede haber una salida a esto, que es una cuestión que está como instalada, y no en este gobierno, por cierto, ¿no? Es algo que viene de hace varios años, ¿no? ¿Cómo ves tú una posible salida a esto? A ver, yo recogería algo que Mireia planteaba, que es a propósito de dimensiones culturales de nuestro país. Y de una u otra manera vinculado como en la concepción, entre comillas, respecto del progresismo. Me pasa que siento que hoy día los padres tienden de una u otra manera a justificar las acciones de los hijos. El establecimiento educacional ha pasado a ser más bien un prestador de un servicio. ¿Ah? ¿Por qué razón? Por la intermediación o relación de carácter económico o concepción del derecho a la educación desde la perspectiva económica. Entonces, de una u otra manera, los hijos tienen derecho a exigir y a tener comportamientos determinados que de una u otra manera los padres entran a justificar. Y eso va distorsionando de una u otra manera la convivencia al interior de los establecimientos educacionales. Y esto pasa en muchas dimensiones, no solo en el tema de hechos de violencia. Los hechos de violencia siento que llevamos mucho tiempo tratando de justificar y no ser claros que estos no
son admisibles y que pueden conducir a situaciones de extrema gravedad, como lo que ocurrió ayer en el INBA. Y ya no es solo un hecho aislado, no solo afecta a algunos estudiantes, sino que pone en riesgo de la vida de algunos de ellos. Entonces me pasa que siento que hay aspectos de carácter cultural que han ido rodeando de la relación de la familia, de los padres, de los propios niños, niñas y adolescentes con el establecimiento educacional. Y todo lo que son los profesores, el estamento administrativo, la rectoría, quienes llevan o lideran al interior de la escuela, están aprisionados por una visión de carácter más bien retributiva desde el aspecto económico con ellos. A mí me pasa eso. Tengo una tristeza enorme en que ha devenido de una u otra manera la educación pública, probablemente por las razones que Mireia señalaba, el abandono de la educación pública por largo tiempo. Y de una u otra manera la concepción economicista en torno al derecho a la educación. Por eso creo que la reflexión que tenemos que tener es muy profunda. Y si lo dejamos en aspectos ideologizados o una disputa de temas de carácter político en torno a estos hechos, no vamos a avanzar en esta materia. Sí. Mireia, bueno, quienes trabajamos en la Universidad de Chile podríamos hablar muchas horas, días y meses sobre el abandono de la educación pública. Pero sí quería quedarme en esto, esta pulsión que de repente uno ve a propósito de la distinción que ustedes hacían de que algunos, no todos, pero esta pulsión que hay respecto a analizar temas tan complejos como los que estamos hablando a través de la cuña, a través de buscar un culpable para ganar 3 votos más en la elección del domingo, y así sucesivamente. Bueno, esto nos remite a temas que vamos a seguir hablando en el segundo bloque y que son otros, digamos, pero ¿cómo ves la manera en que el sistema político procesa estos asuntos? Porque necesariamente requerimos de él, ¿no?, para poder enfrentar las cosas que hemos diagnosticado en este bloque, por ejemplo, las que mencionaba recién Alejandra. Pucha, eso da como para varias sesiones de la radio, pero en general yo creo... Pero por eso hacemos esto todos los días de lunes a viernes. ¿Ah? Sí, así nos vemos, sí, estaría bueno. Sí. No, yo creo que hay una... Mira, a mí la palabra crisis me pone nerviosa porque si uno lo mira, perdonen siempre yo vuelvo a la historia porque mi pregrado en historia, entonces yo tiendo a pensar que siempre miro las cosas largas. Si miramos largo, Chile hoy día es una crisis, sí, porque hay mucho cambio, yo creo que no hay relatos como que permitan ordenar un poco la situación. Yo creo que esa sensación de crisis tiene que ver también con eso. Yo creo que el sistema político, bueno, lo han dicho académicos y los políticos y todos sabemos, tiene una lógica de representación muy compleja. Yo creo que por un lado tiene que ver con eso. Segundo, tiene que ver con el sistema de partidos. Yo creo que el sistema de partidos, entre el fraccionamiento que tiene, también está en una especie de vacío ideológico. Yo creo que hoy día, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de las ideas que ordenan el debate, está muy diluido. Y tercero, estamos en tiempo electoral y Chile es un país que yo creo que se ordena mucho en torno a las elecciones. Entonces, todo lo que pasa este año y el próximo, ya sea por las elecciones de este fin de semana como por las presidenciales, está muy influenciado por eso. Y yo creo que además la clase política, la élite política hoy día, es una élite política que yo creo que es una élite, no sé si es vacía la palabra, yo creo que salvando a la gente que hace su trabajo y que funciona y que tiene un compromiso político largo, yo más bien tengo una opinión muy negativa de la élite política hoy día, muy negativa. Y eso hace muy difícil generar un acuerdo en políticas públicas razonables que salgan de la trinchera. Porque además tenemos un partido republicano, o sea, además la propia derecha está en su propio rollo, en su propio problema, porque está el Partido Republicano amenazando harto a la derecha más tradicional postdictadura, y la izquierda también está en una especie de, no quería decir naufragio porque es muy duro, pero una situación compleja en términos ideológicos y en temas de liderazgo, porque yo creo que el presidente Boric salió con un liderazgo, pero ser gobierno es como una máquina de moler carne, entonces yo no lo veo por el corto plazo, un liderazgo muy claro en términos ideológicos desde el punto de vista del presidente Boric. No lo veo en el corto plazo, no estoy diciendo que no sea después, en política ustedes saben que una semana es mucho. Así que lo veo más bien una crisis, una situación multisistémica, pero que requeriría para el cambio ciertos acuerdos básicos que yo no los veo. Entonces yo creo que esta situación va a seguir un tiempo más porque no veo espacios de acuerdo ni liderazgos importantes
ni ideas importantes que logren imponerse. O sea, al final tiene que ver con liderazgo también. Eso. Sí, ahí, Alejandra, para cerrar este tema, antes de irnos a la pausa, uno se pregunta cómo llegamos a este punto, ¿no? Con la situación de los liceos en general emblemáticos que históricamente han sido una herramienta de integración, de excelencia académica, y hoy, bueno, son algo bien distinto. Hay quienes, y a propósito de lo que tú decías, Pato, de no buscar solamente una causa, ¿no? O no quedarse con la declaración altisonante. Hay representantes políticos que hablan de el fin de la selección, ¿no? De la reforma educacional de la presidenta Bachelet. Hay quienes plantean también que esto tiene que ver con una legitimación de la violencia. ¿Cómo ves tú que la situación ha evolucionado o involucionado, ¿no? Hasta este punto que estamos viendo ahora con el INBA y en general con los liceos emblemáticos? ¿Qué causas atribuyes tú a este nivel de... bueno, bien lamentable, ¿no? Que estamos viviendo en la educación pública en general, pero en estos liceos en particular? Yo creo que, por lo mismo que decía Patricio, de una u otra manera, cuando tú buscas declaraciones antes, digamos, que signifiquen un titular, digamos, o me importen 3, 4 votos más en la elección de este domingo o de los domingos anteriores, ¿ah? Porque de una u otra manera no se permite abordar en serio el tema de la educación pública. Y lo que se busca, ¿no es cierto?, es hacer responsable a la reforma educacional de Bachelet, el término de los liceos emblemáticos, porque la educación pública fue viniendo en algo que a lo mejor nunca debió haber ocurrido. Cuando tú hacías mención que don Patricio Aylwin entra al INBA, no fue seleccionado para estar en el INBA por ser un alumno de excelencia o que venía y requería una educación especial. Cierto, eran otros tiempos. Era otra la magnitud de los estudiantes que entraban que buscaban ser educados en la educación media. En esa época no recuerdo el nombre que tenía. Preparatoria y la segunda etapa no recuerdo. En consecuencia, la propia educación fue viviendo algo que no debió haber nunca. ¿Por qué? Porque se acabó la determinación y el acuerdo social, el acuerdo como sociedad, que la educación pública era un valor. Entonces, de una u otra manera, lo que se pretendió a través de la reforma de la presidenta Bachelet fue restablecer los principios básicos de lo que significa el derecho a la educación, a partir del valor de la educación pública. En consecuencia, el problema es anterior. Nunca la educación pública debió haber venido en lo que terminó siendo y en definitiva siendo abandonada, porque el valor es la educación privada. Pero dicho eso, creo que, dadas las características de nuestro país, que debemos reconocernos como un país en desarrollo, tenemos que tener los acuerdos para fortalecer la educación pública con los valores propios de la educación pública, no en la competencia y exacerbación por los valores que el mercado te impone a partir del derecho a la educación. Sí. En consecuencia, por último, y decir que el tema de la violencia, Patricio, Monse, Mireya, ya llevamos mucho tiempo en que no hemos sido categóricos, sin entrar a los totalitarismos, sin entrar a una sola forma de ver cómo se enfrenta la violencia. Como bien decía la Mireya, tenemos que ser capaces de enfrentarla, de hacer juicios respecto a la violencia con el pleno respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades. Sí, simplemente aprovecho de recomendar la entrevista que le hicimos ayer al presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, a propósito de los intentos de recortes de Milei, donde él hizo una reflexión muy valiosa respecto a la importancia de la educación pública. Ahí está en nuestro diario electrónico y la pueden encontrar. Y noticia de último minuto, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que ha tenido varios años una
conducción, no sé si llamarla izquierda, progresista, lo que ustedes prefieran, tiene con más del 95% de sus votos escrutados la proyección de un triunfo irreversible del Grupo Solidaridad, que es un grupo que se autodenomina de centro-derecha, con lo cual la derecha en una de sus expresiones retorna a la conducción de la FEUC luego de varios años. En tal caso, el presidente sería Tatán Jublán, nuevo presidente de la FEUC. Por supuesto, esta noticia la vamos a ir ampliando durante el día. Son las 9:04, vamos a ir un breve alto y continuamos con nuestro panel de conversación. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. 10º Foro de las Artes, Obituario. Este 25 y 26 de octubre, el pabellón de anatomía de la Universidad de Chile se transforma en un espacio de reflexión artística y cultural con Obituario, una instalación artística del académico Rodrigo Bruna. Sumérgete en una experiencia que cuestiona nuestra visión sobre la muerte y los rituales funerarios. No te pierdas esta obra efímera en el marco del 10º Foro de las Artes. Viernes 25 de octubre de 18 a 20 horas y sábado 26 de 11 a 13 horas. Entrada gratuita. Más información en forodelasartes.uchile.cl. Colabora Radio Universidad de Chile. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. El caso Monsalve, son las 9:08. Estamos con Alejandra Kraus, con Mireya Dávila, con Monserrat Rolano. El caso Monsalve tiene tantas puertas que uno no sabe por dónde entrar.
y probablemente cuando entremos no vamos a saber por dónde salir. Pero bueno, no nos aflijamos por eso, sino que tratemos de hacer lo que podamos. Yo voy a decir algo, pero si quieren me siguen, si no, Mireya y tú por donde quieras. En la exposición que hizo ayer el fiscal Armendáriz, e incluso, porque si quienes la siguieron se dieron cuenta que ni siquiera entró al fondo de la denuncia por el delito en general, ¿no? Más bien se refirió a las acciones previas de Monsalve. Se demuestra una cantidad de vulneraciones del estricto mandato institucional, de la ocupación de los recursos institucionales para su interés personal, y así sucesivamente, que queda muy en evidencia algo que para la opinión pública parecía en general desconocido antes de este episodio, y que por las razones que sean parecería ser la falta de conciencia del ex subsecretario de la investidura de su cargo. Pero bueno, llego hasta ahí nomás. Lo de ayer fue bien sorprendente porque agrega todavía más y varios elementos a lo que ya sabíamos. Y cedo la palabra, Mireya. Paso, no. Yo creo que mirar más allá porque esto es una situación en desarrollo, así que cualquier cosa que uno diga con respecto a un juicio hoy día de las acciones más puntuales no tiene mucho sentido. Más bien yo lo veo como un mal caso, una mala situación para el tema de legitimidad de las autoridades. Me parece que esto golpea feo en eso que ya tenemos un problema, que es la legitimidad de la política y de la autoridad. Me parece que eso es complejo. Siendo positiva, que aquí me pueden también retar, que pensémoslo en el largo plazo, dale con el largo plazo, pensando en que estas cosas se denuncian y yo me imaginaría que habrá un aprendizaje institucional y político respecto a estos casos. Y estoy pensando en estos casos, los casos de corrupción en las municipalidades. Me imagino que el sistema político tendrá la lucidez de generar ciertos cambios que mejoren la democracia y la legitimidad de las autoridades. Si no, ¿para qué estos casos tan complejos que además afectan a una persona que por supuesta violación y todo eso, que es muy complejo? Pero el punto de vista político, yo creo que tendría que ver con eso. El punto de vista del gobierno, yo creo que hasta el momento está siendo puro costo. Yo no lo veo algo positivo, porque además se generó un conflicto interno. Entonces lo veo por ahí. Pero yo trataría de pensar en qué se va a aprender, porque piensa que ayer estuvo el abogado de Hermosilla en la radio, en la televisión. Si tú miras eso, mira hay otro señor que está imputado por temas de violación también, el señor Pulgar, me parece. Está todo el tema de la corrupción de los municipios. Entonces, claramente hay un problema con las instituciones. Entonces, también una vez más apelo a ver algún tipo de liderazgo que pueda salir de esa lógica y mejorar la legitimidad de ciertas autoridades, partiendo por la del gobierno. Pero lo veo difícil en esta situación, me parece. Por ahí lo dejo. Alejandra, bueno, partiendo de el supuesto de que la arista judicial y la arista política son distintas, yo quería contradecir ese supuesto porque, y estoy ya haciendo una declaración que es bastante contrafactual, ¿no? Pero si es que el presidente hubiera tomado la decisión ese mismo martes cuando se enteró, probablemente esto no sería un hecho político, ¿no? Sí, sería un hecho más bien un hecho más bien policial, ¿no? Pero no político, y se transformó en un hecho político por todo lo que ya sabemos que ocurrió exactamente hace una semana, porque fue el jueves de la semana pasada con esta conferencia eterna del presidente Boric, varias vocerías en La Moneda, que uno ya no sabe bien cuál es la vocería oficial, ¿no? Está CGGOV, está Interior, está, ahora el subsecretario del Interior, el Ministerio de la Mujer, y así suma y sigue. Pero bueno, los antecedentes que da a conocer ayer el fiscal Armendáriz da cuenta de gestiones que hace en ese entonces subsecretario Monsalve sin el conocimiento de quién es su jefa directa, ¿no? Que es la ministra del Interior, semanas antes incluso de la denuncia, que fue el 14 de octubre pasado, ¿no? El lunes de la semana pasada. Llama la atención que esto se haya hecho a espaldas de la ministra, ¿no? Durante varios días, todo lo que además ya se conoce, de que el subsecretario andaba sin escolta, que tenía esta suerte de vínculo también con la denunciante, ¿no? Con la víctima,
¿Cómo ves eso desde el punto de vista político y del rol de la ministra del Interior, que ha sido cuestionado también desde el propio oficialismo? Hay quienes incluso han señalado que es insostenible que ella permanezca en el gabinete. Por otro lado, hay quienes plantean, yo leía más temprano una declaración de Carolina Leitao, que ella decía que es bastante machista enfocarse en la ministra cuando quien protagonizó esta situación fue el subsecretario Monsalve, ¿no? No es la ministra la que debiera pagar el pato, entre comillas, ¿no? ¿Cómo ves ahí, Alejandra, el rol del gobierno, particularmente de la ministra Toá, en esto, considerando, insisto, que ella es la jefa política directa? Sabemos que el presidente es quien remueve a los subsecretarios, ¿no? Que los designa, pero ella es la jefa en esa cartera. ¿Cómo lo analizas desde ese punto de vista? A ver, primero, dejando claro que nadie conoce, salvo los protagonistas, vale decir Monsalve, el presidente Boric y la ministra Toá, cuáles fueron los alcances de esa reunión, qué información, qué ocurrió en esa reunión, y probablemente no lo vamos a conocer nunca, ¿ya? Dejando claro. Segundo, no me gusta que se lleve a que los cuestionamientos a la ministra Toá sean por temas de género. Yo eso lo descartaría. Yo creo que no debemos exacerbar sabiendo que existen temas de género pendientes en nuestro país. Y tan cierto es así por la reacción que existió inicialmente cuando se conocieron los hechos. No nos olvidemos que de una u otra manera hubo una desvalorización de la víctima, lo cual era escandaloso. Pero no creo que sea el caso de decir que a la ministra Toá los cuestionamientos dicen relación con un tema de género, tampoco. Es en función del cargo que se ejerce. Y que la ministra, a mi juicio, digamos, en términos generales, sin entrar en este caso concreto, lo ha ejercido en propiedad. Ahora bien, creo la propia ministra ha señalado y ha reconocido que es errores que se pueden haber cometido y que probablemente las cosas, no solo con el diario del día después, se pudieran haber hecho de mejor manera. Coincido absolutamente con lo que tú señalabas, Monse, que si el presidente Boric le hubiera pedido la renuncia en forma inmediata a Monsalve, solo por el hecho de contarle las circunstancias y cómo ocurrieron, sin entrar a temas de inteligencia, perseguimiento, solo por ese hecho se debió haber pedido la renuncia. Bueno, no se hizo. Ahí hay claramente un error. Pero sostener o temer que la ministra Toá ha actuado en forma diligente, yo, por el contrario, me puse como la Mireia, me contagió con la esperanza en términos, qué bueno saber que la ministra Toá no estaba al tanto durante las 3 semanas anteriores o entre el 22 de septiembre y el 14 o 15 de octubre en que conoce el hecho de la denuncia. De verdad, porque si la ministra hubiera conocido los hechos en el tiempo intermedio, ahí sí que estaríamos en un problema gravísimo. En consecuencia, uno puede intuir, pero no es el momento de hacer juicios respecto a intuiciones propias, las razones por las cuales Monsalve realizó hechos porque aparentemente tenía mejor memoria de la que dice haber tenido. En consecuencia, durante esos hechos. Pero la ministra Toá no los conocía y eso no refleja ni una desidia de ella, una forma errada o mala de ejercer el cargo, ni nada que se le parezca. Por suerte que la ministra Toá no conocía, por suerte para la función pública. Sí. Sí, lo que está en juego acá no es el tema solo del gobierno, que ya es un daño, a mi juicio, muy profundo. Muy profundo y que no es tan fácil de resolver. Y en el corto plazo me da la impresión que estamos en un problema. Pero aquí es la función pública. Yo recuerdo
a propósito de la importancia de ser ministro de Estado o ejercer una autoridad de la envergadura que es el subsecretario del Interior, que siempre han sido personas muy poderosas, ¿no? Por las características de nuestro presidencialismo, la forma como está conformado el poder político. Recuerdo a Adriana del Piano, durante el gobierno del presidente Lagos, que nos decía a todas, a quienes teníamos cargo en ese momento, que camináramos embuidos en nuestra condición de ministra de Estado, porque el ejercicio de la función pública era demasiado importante para la ciudadanía, era demasiado relevante para la forma de organización de la administración del Estado. En consecuencia, se debe ejercer con esa responsabilidad. Aquí Monsalve no estuvo al tanto, no estuvo a la altura, usó aparentemente y puede haber abusado de ese poder que la función pública le entregaba. En consecuencia, creo que el problema está ahí, no en la ministra Toá. Esa es mi personal percepción. Sí, uno debería procurar, Mireya, una moción de ser justo en los análisis. Digo, no necesariamente para exculpar a autoridades, a veces también para establecer muy claramente sus responsabilidades. Pues hay dos tipos de no conocimiento. Uno que es negligente, por ejemplo, cuando uno no conoce las atribuciones de su cargo, o cuando no es debidamente celoso en el control de las tareas de los funcionarios, pero bueno, hay otras cosas en las cuales no se puede culpar a alguien por no saber, ¿no? Y bueno, en lo que respecta a la ministra Toá, se han dicho muchas cosas, en fin, pero el dato duro es que, hasta donde se sabe y nadie lo ha desmentido, es que en el mismo momento en el cual ella toma conocimiento de la situación, concurre a informarle a su superior jerárquico, que es el presidente de la República, ¿no? Ese es el dato duro de lo que ocurrió en ese momento. Luego, evidentemente, ha habido en este tránsito de varios días varios deslices del gobierno, pero yo me atrevería a decir que el principal es la locución del presidente de la República el día viernes, que complicó para el Ejecutivo las cosas más que lo que ayudó a despejarlas. Bueno, ahí preguntarte cómo lo ves. Sí. Bueno, es que el presidente sí, no, es que yo creo que estamos todos de acuerdo que salvo algunas pocas personas defendieron lo que hizo el presidente, pero más bien yo creo que a medida que pasan los días, la conclusión que tenemos es que lo que hizo el presidente no estuvo bien desde el punto de vista del propio gobierno. O sea, sí, se disparó en los pies y puso en el escritorio del presidente el conflicto. Además, también me parece que si tú lo miras como ya con una perspectiva de un tiempo, de una semana, el manejo interno del propio comité político y de todo el caso de crisis no fue, si tú lo miras, no fue coordinado, porque la ministra de la Mujer no estaba. O sea, me parece que no hubo fue tan fuerte el impacto que además en términos humanos, yo lo entiendo, desde el punto de vista político uno lo mira así, pero también desde el punto de vista humano debe haber sido una bomba todo lo que pasó. Desde el punto de vista, es un trabajo muy cercano con la ministra, o sea, yo entiendo el shock, pero más allá del shock, no se manejó desde el punto de vista de la crisis, el comité político yo creo que no lo manejó bien, y el presidente ya sabemos que en general otras veces tampoco ha sido capaz de contener lo que habla. Entonces yo creo que el presidente terminó de, no sé si vaciar la autoridad, pero yo creo que le perjudicó en la capacidad de honrar el cargo que es el presidente de la República. Yo creo que él no estuvo bien ahí, no. Y yo creo que de esta vuelta, como dice Alejandra, yo creo que es un daño muy, muy profundo al gobierno. Yo creo que ya está. Además, en momento de elecciones, yo creo que eso también es complejo, porque está muy encima. Y no se ha defendido bien, y por mucho que la ministra de Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, haya tenido una línea ayer que estuvo bien y me parece muy adecuado lo que dijo, tampoco la SECOM ni la parte comunicacional del gobierno ha sido un activo de este gobierno, y eso yo creo que ya es así, y lo hemos visto en un montón de otros casos. Yo creo que el manejo comunicacional de este gobierno ha sido bien débil, y yo creo que ya está, yo creo que ya no mejoró, no le veo por dónde pueda estar mejor. Entonces yo creo que más bien es un costo que lo que nos queda de gobierno va a seguir funcionando. Y sí, yo coincido con la Ale que en general la ministra Toá ha actuado bien dentro de lo que podía actuar. Tal vez, yo creo que ella sabe, y yo creo que ella también lo dijo, si lo hubiera pedido la renuncia el mismo martes, como tú bien dijiste, Patricia, no habría conflicto. O no sé si la Monse. Yo creo que ya está. Pero bueno, en política es así. Sí, ahora es
iluso creer que esta crisis no va a acompañar al presidente y al gobierno en este poquito más de año que queda de mandato, ¿no? Pero ahí, Alejandra, no sé cómo lo ves tú, pero una manera de mitigar la crisis generalmente, cuando son de esta envergadura, son los cambios de gabinete, ¿no? Le dan un aire nuevo al gobierno, distraen un poco la atención pública. Se espera que esto tiene que ser, ¿no? Antes del 15 de noviembre. ¿Tú ves que un cambio de gabinete sectorial, que es lo que se está viendo ahora, trabajo, educación, entre otros, pueda de alguna manera cumplir ese objetivo? Porque hay algunos analistas que señalan que el comité político tiene que volar, ¿no? O parte del comité político debiera también ser modificado. ¿Cómo ves tú la relación cambio de gabinete con esta crisis? A ver, el cambio de gabinete era un hecho, digamos, y por razones distintas. Probablemente algunas autoridades iban a salir exactamente igual. No creo que un cambio de gabinete sectorial, como inicialmente se pudo haber estado diseñando, va a resolver una crisis de esta envergadura. Un cambio en el comité político con figuras demasiado relevantes en la centroizquierda, y reconocidamente valoradas en el concepto nacional, digamos, con un peso político específico, pudiera generar una visión hacia adelante. Pero no veo esa capacidad de un cambio de gabinete de esa envergadura. En consecuencia, supongo que esta crisis va a acompañar probablemente el último tiempo, tal cual como fue probablemente la de los indultos, la acompañó por largos meses. Lo que pasa es que estamos hoy día terminando, en la fase de terminación. Si me preguntan si va a afectar este domingo las elecciones, yo creo que no alcanza a afectarla tanto, probablemente en las zonas donde Monsalve era un cacique político. Yo me imagino que los vecinos de Curanilahue van a tener algún tipo de temor de una votación en un sentido u otro. Y en esa zona sí me temo, por ejemplo, que pudiera afectar para la segunda vuelta de gobernadores, porque ahí se va a presidencializar sin duda la elección, y ahí pudiera efectivamente afectar este hecho. Pero a propósito del cambio de gabinete, me temo que no se logre, y probablemente tampoco sabemos en qué está pensando el presidente Boric respecto a qué quiere legarle al país en su último año de gabinete, de gobierno, y en consecuencia debiera estar pensando en un cambio de gabinete en ese sentido, en el legado y no en la superación de la crisis, probablemente en su propio diseño personal. Sí, pues bueno, la UDI a última hora metió unas piezas radiales ahí de voten contra Monsalve, voten por la UDI, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hablábamos en el primer bloque, porque es legítimo en la política, pero bueno, también es cierto que son cosas de distinta laya, ¿no? No es tan legítimo, Patricio. No, digo, bueno, sí, me retracto, digamos, pero lo que quiero decir es que en la política chilena, si alguien ve una oportunidad para hacer algo, lo hace, ¿no? De lado y lado. De lado y lado, a eso me refería más bien. Sí, quizás la palabra no fue la adecuada, pero claro, también nos da cuenta de lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? O sea, del momento que está pasando la política chilena. En fin, tenemos que llegar hasta acá, pero obviamente estos temas nos van a seguir acompañando, y con ustedes, contamos con ustedes. Mireya Dávila, que tengas un lindo día. Eso, dedo para arriba. Igualmente Alejandra Kraus, muchas gracias, Alejandra, que tengas un buen día. Acompaño a la Mireya, dedo para arriba. Necesitamos. Sí. Un abrazo para ambas. Vamos a un breve alto y con Montserrat, y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Vamos y volvemos.